los tenedores chocaban contra los platos. Las conversaciones se pausaron. El silencio cayó sobre toda la mesa. Mi mamá estaba de pie al frente del comedor, con la copa de vino levantada. 14 personas la miraban, atentos. Familia, amigos, colegas, ella sonreía. Esa sonrisa tan afilada y calculada que siempre guardaba para las multitudes. Soy tan afortunada de tener 2 hijas. Una es abogada, que pelea casos en DC. La otra gana, empleado del mes en un supermercado. Una risa recorrió la sala. Risitas educadas, miradas cómplices. Yo estaba parada detrás de la mesa de servir. Ni siquiera me había sentado todavía. Mi mano se cerró alrededor de la cuchara. Mi cara se sentía en llamas. Mi hermana Calle sonrió con modestia. Levantó su copa como aceptando el cumplido, como si realmente lo hubiera ganado con esfuerzo y no solo por existir. Yo forcé mi cara a una expresión neutral. Intenté respirar con normalidad, pero algo se rompió dentro de mí. No era la primera vez que mi mamá me humillaba en público. Ni siquiera era la 10ª. Pero algo en este momento se sentía distinto. Parada ahí, frente a 14 testigos, mientras mi mamá reducían toda mi existencia a un chiste, algo dentro de mí se quebró, y al mismo tiempo, algo nuevo empezó a crecer en su lugar. Me llamo Naomi Cruz, y así fue como todo cambió. De todos modos me senté. Tomé mi lugar al extremo de la mesa, lejos de mamá, lejos de Calle. Mi cara todavía estaba caliente, pero sonreí, pasé las papas, reí en los momentos adecuados. Por fuera parecía tranquila, pero por dentro, algo ya estaba cambiando para siempre. Mientras pasaba las papas y sonreía, sentía que todos mis sentidos estaban alerta. Cada risa falsa, cada comentario murmurado, cada mirada hacia mí se clavaba como agujas. Podía escuchar el tintinear de las copas de vino, el murmullo de los platos, el susurro de conversación de fondo, y, por debajo de todo, la voz de mi madre, esa voz que siempre podía llenar la habitación. Incluso cuando no estaba hablando. Calle estaba sentada al lado de mamá, tan perfecta como siempre, con su cabello brillante y su sonrisa correcta. Parecía que nada podía tocarla, que siempre estaba protegida por la aprobación de mamá, por esa especie de escudo invisible que yo nunca había tenido. Y yo estaba allí, tratando de aparentar que todo estaba bien, mientras mi corazón latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Miré a mi alrededor. Había tíos y tías que me habían visto crecer, amigos de la familia que me conocían desde niña, colegas de mi mamá que la admiraban, todos mirándome. No era solo una humillación frente a mi hermana, no era solo un comentario cruel, era como si mi madre hubiera puesto un reflector sobre mí, señalándome para que todos pudieran reírse, o al menos evaluarme en silencio. Pero mientras sentía esa mezcla de vergüenza y rabia, algo empezó a moverse dentro de mí. No era solo resentimiento, era algo más profundo. Era la claridad de darme cuenta de que mi valor no dependía de las palabras de mi madre ni de su opinión sobre mí. Era el primer destello de algo que, hasta ese momento, yo no me había permitido sentir, orgullo de mí misma. En ese instante, mientras escuchaba las conversaciones continuar a mi alrededor, mi mente comenzó a planear. No pensaba en venganza ni en confrontar a mamá en ese momento, no. Pensaba en mí, en todo lo que quería construir, en quien quería ser. Cada risa, cada mirada de aprobación hacia Calle, cada comentario sobre mí se convirtió en combustible. No iba a dejar que ese momento definiera mi vida. La cena continuó, las historias familiares se contaban, y yo seguía actuando como si nada hubiera pasado. Sonreí cuando alguien contó un chiste, asentí cuando alguien me dirigió la palabra, incluso pasé el puré de papas a mamá como si todo fuera normal. Por fuera, tranquila. Por dentro, decidida. Cuando finalmente terminó la cena y todos comenzaron a levantarse, supe que algo había cambiado. No era una transformación inmediata, no fue como un chispazo que de repente lo resolviera todo. Pero sentí una fuerza nueva, una certeza silenciosa de que no volvería a permitir que nadie redujera mi existencia a un chiste, ni que me comparara con otra persona. Ese día, mientras me retiraba del comedor, todavía con la mirada fija en la copa vacía frente a mamá, algo dentro de mí se comprometió a crecer más allá de cualquier límite que alguien quisiera imponerme.
No sabía exactamente cómo lo haría, no sabía cuánto tiempo tomaría, pero sí sabía una cosa: a partir de ese día, mi vida empezaba a ser mía. Y mientras caminaba hacia mi habitación esa noche, con el corazón todavía latiendo rápido y las mejillas enrojecidas, entendí algo más: el dolor y la humillación podían ser mis aliados. Cada vez que alguien intentara minimizarme, yo podría usar eso como recordatorio de lo que no quería volver a ser, de lo que podía construir por mí misma. Porque ese día, en esa cena, algo dentro de Naomi Cruz se despertó. Y aunque nadie más lo supiera todavía, ese fue el primer día de mi verdadera vida. Porque eso era lo que yo siempre hacía. No era nada nuevo. Siempre había sido la soñadora en una familia que adoraba los títulos, los salarios y el éxito visible. Calle se convirtió en socia a los 30 años, derecho corporativo, salario de 6 cifras, oficina en la esquina con ventanales enormes. Yo escribía poemas que nadie leía. Vendía libros usados en una librería independiente, ganando $16 la hora. Los amigos de mamá preguntaban qué hacía yo para trabajar, y ella siempre respondía: Naomi todavía se está encontrando a sí misma. Como si yo estuviera perdida, incompleta, como si fuera un proyecto que nunca había terminado de funcionar. Calle era la historia de éxito, la prueba de una buena crianza. Yo era la decepción, la nota al pie que nadie quería destacar. Pero esa noche, sentada en esa mesa, mientras todos fingían que no me acababan de humillar públicamente, algo cambió. Ya no estaba triste. Estaba enojada. Y en ese enojo, algo dentro de mí se encendió: concentración, claridad, un aprendizaje silencioso que jamás había sentido. Después de la cena, traté de ayudar en la cocina. Tenía que hacer algo con mis manos, mantenerme ocupada, distraerme de todo lo que había pasado. Mientras lavaba copas de vino, mi tía se acercó y me dijo: tu mamá solo se preocupa por ti, cariño. No quiere que desperdicies tu potencial. La miré fijamente. ¿Potencial para qué?, le pregunté. Ya sabes, una carrera real, estabilidad. Solo quiere que seas feliz. ¿Yo soy feliz, tú lo eres? La pregunta quedó flotando en el aire, con juicio y lástima al mismo tiempo, como si yo fuera un proyecto roto que todos eran demasiado amables para desechar. Forcé una risa. Estoy bien, de verdad. Pero por dentro me sentí como cuando tenía 13 años, vulnerable, pequeña, como si nada hubiera cambiado desde entonces. Y mientras seguía lavando las copas, algo más comenzó a tomar forma dentro de mí. Esa rabia, esa sensación de ser vista como menos, se convirtió en un impulso silencioso. Cada palabra de mi mamá, cada elogio a Calle, cada mirada de lástima, todo se transformaba en algo que podía usar. En algo que podía recordarme que no quería seguir siendo la nota al pie de la historia de nadie. Por primera vez, entendí algo importante: no importaba lo que los demás dijeran, no importaba cómo intentaran reducirme a un chiste o a un fracaso, mi vida podía ser mía, y yo podía empezar a escribir mi propia historia. Sentí que, en ese momento, algo dentro de Naomi Cruz dejó de ser la niña tímida, la hija a la sombra. Algo empezó a crecer: determinación. Y aunque nadie más en la mesa lo notara, yo sabía que algo estaba cambiando para siempre. Después de lavar las copas, recogí los platos sucios y me metí en la cocina, tratando de encontrar algún sentido a todo. Miraba el reflejo de mi cara en los utensilios de acero inoxidable y apenas me reconocía. Había algo diferente en mi mirada, una mezcla de enojo, desafío y algo que no había sentido antes: determinación pura. Mientras secaba los platos, escuchaba las risas y charlas que venían del comedor. Cada carcajada me recordaba lo pequeña que me habían hecho sentir, lo insignificante que parecía para ellos, como si todo mi esfuerzo y todo lo que yo amaba no tuviera valor. Y sin embargo, por primera vez, esa sensación no me derrumbaba. Me estaba dando cuenta de algo: no necesitaba su aprobación. Nunca la había necesitado. Al terminar de ordenar la cocina, me apoyé contra la encimera y respiré profundo. Me vinieron a la mente todas esas tardes en las que me había quedado sola en mi cuarto, escribiendo poemas que nadie leía, soñando con mundos que no existían. Todos esos momentos parecían triviales para mi familia, pero para mí eran mi refugio, mi escuela, mi fuerza secreta. Decidí que no iba a esperar a que alguien reconociera mi valor.
No iba a depender de los títulos, los sueldos, ni de la aprobación de mi madre. Calle podía tener su oficina en el rascacielos, su salario enorme y su aplauso público. Yo iba a encontrar mi propia manera de brillar, aunque nadie lo viera aún. Me senté un momento en la mesa de la cocina, con las manos aún húmedas del agua, y empecé a planear. Pequeños pasos, uno por uno, ahorrar un poco más de dinero de mi trabajo en la librería, enviar mis poemas a concursos, escribir historias que la gente pudiera leer y sentir, aprender algo nuevo cada día. Quería que cada acción, cada decisión, me acercara a la persona que yo sabía que podía ser. Mientras pensaba, una sensación de libertad me recorrió. Era extraño, porque siempre había sentido que la familia me limitaba, que cada palabra de mamá, cada comentario de comparación con Calle, era un muro que me impedía avanzar. Pero ahora esos muros parecían solo el comienzo de mi impulso. Cada humillación, cada burla, cada mirada de lástima se estaba convirtiendo en energía para construir algo más grande. Esa noche no dormí bien, no porque tuviera miedo o tristeza, sino porque no podía dejar de pensar en lo que quería hacer. Imaginaba mi futuro, no como la hija que siempre había sido vista como la otra, sino como Naomi Cruz, dueña de mis decisiones, arquitecta de mi propia vida. Cada idea que surgía me hacía sentir que la pequeña chispa que había nacido en la cena de Acción de Gracias estaba creciendo, iluminando un camino que hasta entonces no había visto. Y mientras me quedaba despierta hasta tarde, con la cabeza llena de planes y sueños, sentí algo que nunca antes había sentido en esa casa: poder. No el poder de mamá ni el de Calle, sino el mío. Poder de decidir, de actuar, de demostrarme a mí misma que mi vida no tenía que ser una comparación constante. Que yo podía ser suficiente, por mí misma, sin pedir permiso. En ese instante, supe algo más, no importaba cuánto tiempo me hubiera sentido pequeña, invisible o menos que los demás. No importaba cuántas veces me hubieran humillado o ignorado. Esa noche, dentro de mí, algo cambió para siempre. Y aunque nadie más lo notara, aunque el mundo siguiera viéndome como la hija que todavía se estaba encontrando, yo ya me estaba encontrando. Naomi Cruz no iba a desaparecer ni a encogerse nunca más. Esa noche, entre platos, copas y risas que me intentaban borrar, nació la Naomi que siempre había estado ahí, esperando, lista para tomar su lugar en el mundo. Estaba parada en la oficina de la consejera escolar mientras mi mamá explicaba que yo era creativa pero distraída. Lo decía con esas palabras bonitas, pero el mensaje real estaba claro, decepcionante, aunque estamos trabajando en eso. Mi tía me dio una palmadita en el hombro, cambió de tema, sonrió, pero el daño ya estaba hecho. Calle me encontró en el pasillo mientras todos los demás disfrutaban del postre. Me jaló a un lado y me dijo: «Oye, no te lo tomes personal lo que mamá dijo». La miré fijamente. «¿Y cómo se supone que debo tomarlo?», pregunté. «Ya sabes cómo es, solo presume de manera rara. Te quiere». «¿De verdad?». Calle suspiró, sacó su cartera y me entregó un cheque que ya estaba llenado. «Aquí tienes $300 para la renta o lo que sea». Miré el cheque y su expresión de lástima. Me miraba como si yo fuera un caso de caridad, como si con $300 pudiera arreglar toda una vida siendo la segunda opción, la hija que nunca era suficiente. «No necesito tu dinero», le dije. «Naomi, no seas orgullosa», respondió ella, insistente. Tomé el cheque, me fui al baño, lo rompí en 2, luego en 4 partes, después en 8, y lo tiré al inodoro perfecto de Calle, viendo cómo los pedazos giraban y desaparecían por el desagüe. Sentí un alivio extraño, como si cada pedazo que se iba arrastrando llevara un poco de toda la presión que me habían puesto sobre los hombros durante años. Después me lavé las manos, respiré profundo y regresé a la fiesta como si nada hubiera pasado. Nadie notó la pequeña rebelión silenciosa que acababa de hacer, pero por dentro, algo se sentía diferente. Esa noche, no era solo la hija que seguía órdenes ni la que siempre quedaba a la sombra. Esa noche, Naomi Cruz estaba empezando a marcar sus propias reglas, aunque nadie más lo supiera. Mientras caminaba de vuelta al comedor, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Todo lo que mi familia había intentado usar para controlarme, para definirme, ahora podía transformarse en fuerza. La humillación, la lástima, los comentarios, incluso el cheque de $300, todo eso se convirtió en combustible.
Cada pedazo de papel que desapareció por el inodoro era un recordatorio. Yo no necesitaba la aprobación de nadie. Y aunque volví al comedor con una sonrisa tranquila y pasé la bebida a mi hermana como si nada, dentro de mí, algo estaba cambiando para siempre. Esa pequeña acción, tan silenciosa, tan privada, fue un acto de liberación. Por primera vez sentí que podía tomar lo que me ofrecían y decidir qué significaba para mí, que podía rechazar la lástima, la condescendencia y los intentos de control disfrazados de ayuda. Naomi Cruz no estaba dispuesta a quedarse en la sombra. Esa noche, entre risas, postres y comentarios de mamá, algo dentro de mí despertó, y aunque nadie más lo viera, yo sabía que algo había cambiado para siempre. Esa noche, después de que todos se habían ido a sus habitaciones o se habían acomodado en la sala para seguir charlando, yo no podía dormir. Me recosté en la cama, mirando el techo, y sentí que mi mente no dejaba de girar. Cada palabra de mamá, cada comentario de Calle, cada gesto de lástima que había recibido durante el día se repetía una y otra vez. Pero algo había cambiado, ya no era dolor lo que me invadía, era claridad. Por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que podía observar todo desde fuera, como si estuviera viendo mi vida en una película. Y en esa película, yo no tenía que ser la víctima ni la segunda hija, ni la que siempre quedaba a la sombra. Podía ser la protagonista. Podía escribir mis propias escenas, decidir mis diálogos, y crear mi propio final. Empecé a pensar en todas las cosas que me habían apasionado y que nadie había tomado en serio. Los poemas que escribía desde los 13 años, los libros que leía hasta altas horas de la noche, las historias que inventaba en mi cuaderno. Siempre me habían dicho que no servían, que no tenían valor. Pero ahora me pregunté, ¿y si ese era justamente mi camino? ¿Y si el hecho de que nadie más los valorara no significaba que yo no podía darles vida por mí misma? Al día siguiente, me levanté temprano, antes de que mamá se despertara. Fui a la librería donde trabajaba y me quedé un rato sola entre los estantes, tocando los lomos de los libros, oliendo el papel viejo y sintiendo una conexión que nadie en mi familia había entendido. Recordé cada momento en que me habían dicho que no iba a lograr nada, y sentí que cada uno de esos momentos se convertía en combustible para algo más grande. Decidí que iba a ser diferente. No iba a depender de los títulos, ni del dinero, ni de la aprobación de nadie. Iba a buscar mis propias oportunidades, aunque nadie me creyera capaz. Cada pequeño paso, cada decisión que tomara, iba a ser mía. Incluso si eso significaba empezar desde abajo, vender libros usados, escribir en cuadernos que nadie leería, trabajar horas que parecían inútiles, todo eso era mío y nadie podía quitármelo. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, sentí que algo dentro de mí se fortalecía. No era solo determinación, era convicción. Por primera vez, entendí que la independencia no era solo económica, sino emocional. Podía ser feliz sin que mamá lo aprobara, podía sentirme orgullosa de mí misma sin que Calle lo celebrara. Podía existir, completa, sin comparaciones, sin juicios, sin lástima. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno de poemas y escribí durante horas. Escribí sobre la rabia que sentía, sobre la frustración, sobre la sensación de haber sido invisible tanto tiempo. Pero también escribí sobre lo que quería, sobre mis sueños, sobre la Naomi que quería ser. Cada palabra me llenaba de fuerza. Sentí que algo dentro de mí se reconstruía, capa por capa, hasta que la niña asustada que había sido parecía lejana, casi irreconocible. Y mientras cerraba el cuaderno y me recostaba, sentí una mezcla de paz y emoción que nunca antes había experimentado. Sabía que no sería fácil, que la vida me pondría obstáculos, que mamá seguiría diciendo cosas, que Calle seguiría brillando a su manera, pero ahora estaba lista. Estaba lista para tomar el control, para crecer, para demostrarme que podía ser más que la hija que siempre había sido menospreciada. En ese momento, Naomi Cruz dejó de ser la niña insegura que aceptaba la lástima de los demás. Se convirtió en la mujer que empezaba a construir su propio mundo, un paso a la vez, con cada decisión, con cada sueño, con cada poema escrito en la oscuridad, lejos de la mirada de quienes nunca entendieron su valor. Sonreí todo el tiempo mientras limpiaba. Más tarde esa noche, Calle dejó su iPad cargando en la encimera de la cocina. Yo estaba acomodando las sobras que nadie iba a comer, recogiendo platos y cubiertos, intentando mantener todo en orden.
De repente, apareció una notificación. Un mensaje de grupo. El nombre del chat decía, Cruise Family Real Talk. Me quedé paralizada. Teníamos un grupo familiar en el que yo estaba incluida, donde mamá enviaba solicitudes de oración, avisos de fiestas y horarios de vacaciones. Pero este era diferente. Tomé el iPad y abrí el mensaje. Sentí que se me caía el estómago. Fotos de la cena de esa noche. Chistes internos, conversaciones en las que yo no estaba incluida. Me puse a deslizar hacia arriba. Meses de mensajes. Mi nombre aparecía una sola vez. Mi primo Andrew escribía, ¿va Naomi a la Navidad? Mamá respondió, probablemente. Todavía está en su fase de artista. Jaja. Dale tiempo. Saqué un screenshot, me lo envié a mí misma y puse el iPad exactamente donde lo había encontrado. Una semana después, mamá iba a ser honrada en su club de mujeres. Un premio por liderazgo comunitario, algo que había mencionado de manera casual, sin invitarme directamente. Pero fui de todos modos. Me vestí con respeto, un vestido azul marino, aretes de perlas que me había dejado mi abuela, con la esperanza de un reconocimiento, una mención, cualquier señal de que estaba ahí. El salón estaba lleno. Mujeres que conocía desde siempre, amigas de mamá, su círculo profesional. Ella subió al escenario, dio un discurso sobre su carrera, su trabajo voluntario, sus valores. Yo estaba ahí, sentada entre la multitud, escuchando cada palabra. Cada frase que salía de su boca era un recordatorio de que yo seguía siendo invisible para ella, que para el mundo yo era la otra, la que todavía estaba en su fase de artista. Mientras la miraba, sentí una mezcla de emociones, enojo, tristeza, pero también una chispa de algo nuevo. No podía controlar cómo me veía ella ni cómo me comparaba con Calle. Pero podía controlar cómo me veía yo a mí misma. Pude sentir que toda esa frustración, todo ese dolor que llevaba acumulado, estaba empezando a transformarse en algo más fuerte, determinación. Me prometí que algún día no tendría que depender de su aprobación, ni de sus premios ni de su reconocimiento. Que iba a encontrar mi propio camino, uno donde nadie me hiciera sentir pequeña, donde mis logros y mi voz importaran de verdad. Y mientras escuchaba el aplauso que ella recibía de la multitud, supe que ese día marcaba un antes y un después en mi vida. Por primera vez, en medio de la admiración de todos los demás, me di cuenta de algo, no necesitaba que nadie me celebrara. Solo necesitaba creer en mí misma y trabajar en la Naomi que quería ser. Esa noche, mientras caminaba hacia la salida, algo dentro de mí se sentía más fuerte, más claro, más decidido que nunca. Esa noche, después del evento, no regresé directamente a casa. Caminé sola por las calles tranquilas, respirando aire frío que me despejaba la mente. Cada aplauso que mamá había recibido durante su discurso seguía resonando en mi cabeza, pero ahora no lo sentía como una humillación, sino como un recordatorio de por qué necesitaba construir mi propio camino. Me di cuenta de algo importante. Toda la vida había medido mi valor con los ojos de los demás, con la aprobación de mamá, con los logros de Calle. Pero mientras caminaba, entendí que eso no era justo ni saludable. Mi valor no dependía de premios ni de comparaciones. Mi vida no necesitaba ser aprobada por nadie más. Solo por mí. Abrí la app de notas de mi teléfono y comencé a escribir. No eran poemas, ni historias, sino planes, ideas, metas. Cada palabra que escribía me daba claridad. Pensé en mi trabajo en la librería, en los libros que vendía, en cada poema que había escrito que nadie había leído. Todo eso era parte de mí, pero podía convertirse en algo más grande si le ponía intención, si empezaba a trabajar con un propósito. Decidí que empezaría a buscar oportunidades para crecer, para demostrarme a mí misma que podía ser más que la hija a la sombra, la segunda opción. Pensé en cursos que podía tomar, en talleres de escritura, en concursos de poesía, en pequeñas formas de exponer mis textos. Cada idea me hacía sentir una chispa de emoción que hacía tiempo no sentía. Por primera vez, la posibilidad de que mi vida fuera mía se sentía real. Los días siguientes fueron diferentes. Empecé a levantarme con energía, incluso antes de ir a la librería. Escribía temprano en la mañana, planeaba mis días con más cuidado.
Cada vez que mamá hacía un comentario pasivo-agresivo sobre Calle o sobre mí, ya no me afectaba como antes. En lugar de sentirme pequeña, me recordaba a mí misma que estaba construyendo algo propio, algo que no dependía de su aprobación. Una tarde, mientras organizaba libros en la librería, me puse a pensar en el grupo de chat que había descubierto. La indiferencia y las bromas internas de mi familia ya no me dolían de la misma manera. Me di cuenta de que mi inclusión en esa conversación era irrelevante para mi futuro. Lo que importaba era lo que yo estaba haciendo con mi tiempo y mis esfuerzos. Esa revelación me dio un sentido de poder que nunca había sentido antes. Incluso empecé a sentir curiosidad por el mundo fuera de mi familia. Leía más, investigaba cosas que me interesaban, y escribía sobre ellas. Cada vez que una idea surgía, sentía que estaba construyendo mi identidad, alejándome de la sombra de Calle y de los juicios de mamá. Poco a poco, la Naomi que siempre había estado escondida dentro de mí empezaba a salir. Esa transformación no fue instantánea ni fácil. Hubo días en los que dudaba, días en los que quería volver a rendirme, sentir lástima por mí misma o buscar la aprobación de mamá. Pero cada vez que eso pasaba, recordaba las noches como la de la cena, la sensación de vacío que me provocaba ver cómo todos reían mientras yo estaba excluida, la sensación de impotencia con el cheque que me dio Calle. Esas experiencias ya no eran solo dolor, se habían convertido en recordatorios de lo que no quería volver a ser. Comencé a planear mi futuro con precisión. No sería rica de la noche a la mañana, no tendría el reconocimiento inmediato que Calle tenía, pero sí tendría algo que hasta ese momento me habían negado: autonomía. Independencia. Libertad para decidir, para equivocarme, para crecer a mi ritmo. Cada pequeño paso que daba, aunque fuera vender un libro o terminar un poema, se sentía como un ladrillo que construía mi propio camino, mi propia historia. Y mientras me acostaba cada noche, con el cuaderno abierto y la mente llena de planes, sentía una fuerza que no había sentido nunca. Era la fuerza de Naomi Cruz que empezaba a surgir, lenta pero firme, lista para reclamar su espacio en el mundo, lista para demostrar que no era la segunda hija, ni la olvidada, ni la artista perdida. Era yo. Completa. Determinada. Imparable. Después, mamá dijo con su voz tranquila y orgullosa: estoy tan agradecida de haber criado a una hija como Calle. Verla triunfar ha sido mi mayor alegría. Una hija, singular. No hijas. Solo Calle. Yo estaba sentada en la tercera fila, visible, presente. Ella pasó justo por mi lado como si yo no existiera. Hablaba sobre los logros de Calle, sobre su sociedad en el despacho, sobre sus casos. Ni una sola mención hacia mí. Ni siquiera un comentario de pasada. A mitad de su discurso, me levanté y me disculpé. Salí y caminé a casa bajo la lluvia, sintiendo como cada gota se mezclaba con mis lágrimas. Lloré todo el camino, dejando que todo el dolor acumulado de años de comparaciones, humillaciones y silencio saliera de golpe. Al día siguiente, mientras ordenaba libros en la librería, entró una mujer. Tenía unos 40 y tantos años, vestía profesionalmente, y se detuvo en la sección de thrillers legales. Empezamos a platicar mientras yo cobraba sus libros. Era cálida, divertida, fácil de hablar. Yo en realidad trabajo para un despacho en DC, me contó. Derecho corporativo. Es agotador, pero gratificante. Oh, qué curioso, mi hermana también trabaja en derecho corporativo, respondí. ¿De verdad? ¿En qué despacho? Whitman y Asociados. Su nombre es Calle Cruz. La expresión de la mujer cambió sutilmente, pero lo noté. Calle Cruz, sí, conozco ese nombre. ¡Qué mundo tan pequeño! Muy pequeño. Hizo una pausa, como pensando. ¿No se fue de Whitman hace poco? Escuché que hubo una situación. Mi corazón dio un brinco. Situación. ¿Qué situación? Tal vez me equivoque, pero pensé que ella se había ido de repente. Algo que afectó a toda la firma. Pagó todo lo que debía y se fue rápido después de eso. Me quedé paralizada, confundida. Calle no me había mencionado nada sobre dejar el despacho. ¿Qué situación? Esa noche le envié un mensaje. Casual, como si nada pasara: oye,
¿Cómo va el trabajo? 3 horas después recibí su respuesta. Una foto, playa, atardecer, cóctel en mano. Viviendo mi mejor vida, decía. Nada sobre el trabajo. Ningún detalle, ningún comentario, ninguna explicación. Me recosté en la cama con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de alivio, frustración y tristeza. Calle siempre parecía tener todo bajo control. Siempre perfecta. Siempre ajena. Y yo seguía tratando de encontrar mi lugar en un mundo donde todos parecían avanzar mientras yo luchaba por sobrevivir a sus comparaciones y silencios. Pero algo dentro de mí comenzó a cambiar en ese momento. La vida de Calle podía ser brillante, llena de títulos y reconocimientos, pero mi vida también podía ser valiosa, aunque nadie la celebrara aún. No necesitaba que nadie reconociera mis logros, solo necesitaba creer en mí misma y seguir adelante, paso a paso, con mis propios sueños, mis propias victorias, mi propia Naomi. Esa noche, mientras miraba el techo y escuchaba la lluvia golpear la ventana, entendí algo que nadie más podía decirme. No importaba lo que Calle hiciera, ni lo que mamá dijera, ni lo que el mundo esperaba de mí. Lo único que importaba era que yo empezara a construir mi propio camino, a mi ritmo, y que dejara de compararme con nadie. Esa noche, después de ver la foto de Calle en la playa, me quedé despierta pensando en todo lo que había pasado en mi vida hasta ese momento. No era solo la comparación constante con mi hermana, ni los comentarios de mamá, ni la humillación en público. Era todo un patrón de invisibilidad, de ser la otra hija, la que siempre quedaba atrás. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo más poderoso, claridad. Me levanté de la cama, fui a mi escritorio y abrí mi cuaderno de notas. No eran poemas esta vez, eran planes, ideas, metas concretas. Pensé en cómo podía usar mi tiempo y mi energía para construir algo propio. Podía empezar pequeño, dedicar más tiempo a la escritura, buscar oportunidades para publicar mis textos, participar en talleres y concursos. Cada idea me hacía sentir un fuego que no había sentido antes. Mientras escribía, recordé los libros que había vendido en la librería durante años. Todos esos títulos, todas esas historias que había leído y amado, eran herramientas que podía usar. Podía aprender de ellas, inspirarme y, eventualmente, crear algo que fuera mío. Comprendí que mis experiencias, incluso la sensación de ser la segunda hija, podían convertirse en fuerza. Todo lo que había sentido como fracaso podía transformarse en motivación. Al día siguiente, fui a la librería con una energía diferente. No solo atendía clientes, observaba, escuchaba, aprendía. Tomaba notas sobre cómo las historias atrapaban a los lectores, cómo se estructuraban los libros, cómo se podía vender un texto y hacer que impactara a alguien. Cada interacción con los clientes era una oportunidad de práctica, de aprendizaje, de construir habilidades que algún día me servirían para algo más grande. Empecé a pensar en el futuro de manera más concreta. Ahorrar dinero, buscar cursos de escritura o edición, tal vez publicar un blog o una pequeña revista online. Incluso si al principio nadie me leía, eso no importaba. Lo importante era empezar, demostrarme a mí misma que podía tomar decisiones y crear mi propio camino, sin esperar aprobación de nadie. Esa claridad también me ayudó a soltar el resentimiento que sentía hacia Calle. No podía controlar su vida ni sus decisiones, y ya no quería que eso definiera mi autoestima. Su éxito no disminuía mis posibilidades, al contrario, me recordaba lo que podía lograr si trabajaba por mí misma. Con cada día que pasaba, mi confianza crecía. Me di cuenta de que podía construir un espacio donde mis logros fueran míos, donde mis sueños importaran. La Naomi que había sido ignorada, humillada y comparada constantemente estaba empezando a emerger. No era la hija que mamá quería que fuera. No era la hermana que Calle esperaba. Era alguien nuevo, determinada, creativa, consciente de su valor. Esa transformación no fue instantánea, pero cada pequeña decisión la fortalecía. Desde despertarme temprano para escribir, hasta investigar cursos, hasta simplemente recordarme que mis sentimientos y mis sueños importaban, todo sumaba. Cada acción me acercaba a un yo más fuerte y más independiente. Incluso comencé a ver oportunidades donde antes solo veía obstáculos. Cada comentario crítico de mamá, cada logro de Calle, cada mirada de indiferencia,
se convirtió en recordatorio de lo que no quería hacer. Y eso me impulsaba. Me hacía planear, trabajar y aprender. Cada paso, aunque pequeño, era una victoria sobre años de sentirme invisible. Por primera vez, comprendí algo que había ignorado durante años: no necesitaba la aprobación de nadie para ser valiosa. No necesitaba que mamá me reconociera ni que Calle me mencionara. Solo necesitaba creer en mí misma, confiar en mi talento y seguir construyendo la vida que quería. Y mientras cerraba mi cuaderno esa noche, sentí algo que nunca antes había sentido: poder. Poder de decidir, poder de actuar, poder de ser la protagonista de mi propia historia. Naomi Cruz ya no era la hija a la sombra ni la hermana olvidada. Era alguien que estaba lista para tomar el control, para crear su propio camino y, paso a paso, transformar cada desafío en oportunidad. Revisé su LinkedIn. Todavía aparecía como asociada senior en Whitman y Asociados, pero su perfil no se había actualizado en 8 meses. Sentí curiosidad y busqué en Google Whitman y Associates Investigación. Encontré un artículo pequeño de hace 6 meses. El despacho estaba bajo revisión interna por irregularidades en la facturación. Varios asociados estaban bajo escrutinio. Un nombre apareció en los comentarios: C. Cruz. Mi hermana. Saqué capturas de pantalla de todo. El domingo, durante el brunch familiar, le pregunté a mamá casualmente: ¿Cali cambió de despacho? El tenedor se le quedó suspendido en el aire. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Alguien mencionó que creían que se había cambiado. No estés celosa, Naomi. No entenderías ese mundo, es complicado. No estoy celosa, respondí. Solo me sorprende lo increíble que le va a Calle. Mejor que nunca. No hablemos de trabajo en la mesa, dijo, cambiando de tema, pero su reacción me dijo todo. Sabía algo, y lo estaba escondiendo. Semanas después, ayudaba a mamá a limpiar la unidad de almacenamiento de la abuela. Ella lo había pospuesto por meses. Mientras revisaba los muebles viejos, vi su bolso sobre una silla. Había un llavero colgando del exterior. Una de las llaves estaba marcada: Unidad 709 Cali. Reconocí la instalación de almacenamiento. Estaba a 2 cuadras de mi departamento. Memoricé el número. Esa noche, decidí ir. La instalación estaba abierta 24/7, con acceso mediante código. Me colé detrás de otro cliente para entrar. Encontré la unidad 709. La cerradura era de combinación sencilla. Probé la fecha de cumpleaños de Calle, y se abrió. Adentro había cajas, docenas de ellas, etiquetadas y organizadas con cuidado. Abrí la primera: archivos legales, documentos de casos, correspondencia personal. Una caja estaba marcada como confidencial, no destruir. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Cada caja parecía un fragmento de secretos que nadie me había contado. Cada documento, cada carpeta, era como mirar detrás de la cortina del mundo perfecto que Calle y mamá habían construido. Sabía que lo que estaba viendo podía cambiarlo todo. No era solo curiosidad, era la verdad detrás de las apariencias, las mentiras que siempre me habían hecho sentir invisible. Y ahí estaba yo, sola, frente a un tesoro de secretos que podrían redefinir mi relación con Calle, con mamá y conmigo misma. Tomé aire profundo, preparándome para sumergirme en todo lo que había estado oculto, lista para descubrir qué significaba realmente ser parte de esta familia. Y qué parte de mí había estado ignorando mientras ellos jugaban a las apariencias. Abrí la caja con las manos temblando. No sabía exactamente qué esperaba encontrar, pero estaba lista para descubrirlo. Dentro había correos electrónicos impresos, cartas, documentos de recursos humanos, todo cuidadosamente archivado. Mientras revisaba, uno de los documentos me llamó la atención de inmediato. Era una carta formal, dirigida a Recursos Humanos de Whitman y Asociados, escrita por alguien llamada Patricia Hoffman. El asunto decía: queja contra la asociada Cali Cruz, fraude en facturación. Leí la carta con cuidado, palabra por palabra. Patricia había sido asistente de Calle en 2 ocasiones y había sido testigo de cómo ella manipulaba las horas facturables, agregando tiempo a cuentas de clientes en las que no se había trabajado.
Un fraude sistemático que duró 18 meses y afectó a varios clientes. La firma había resuelto todo en secreto. Pagaron a los clientes que habían sido sobrecargados, y finalmente forzaron a Calle a irse. Pero públicamente, lo llamaron una salida mutua. Calle no había sido promovida, no había ganado nada. La habían empujado fuera del despacho, y mamá lo sabía. Mi corazón latía a 1000 por hora. Saqué fotos de todos los documentos, los subí a un disco en la nube seguro y protegido, cerré la unidad con cuidado y me fui, tratando de no respirar tan rápido por la emoción y la mezcla de rabia y satisfacción que sentía. El fin de semana siguiente, mamá organizó un brunch familiar, celebrando el nuevo capítulo de Calle. Toda la familia estaba reunida, primos, tíos, amigos de mamá. Ella se levantó para hacer un brindis. Estoy tan orgullosa de presentar a mi hija Calle, nuestra genio legal. Se está tomando un merecido descanso antes de su próximo gran proyecto. Todos aplaudieron. Calle sonrió, humilde y agradecida, como siempre. Yo estaba sentada con una mimosa en la mano, sabiendo la verdad. Sabía que mamá estaba mintiendo a cada persona en esa habitación y que nadie lo cuestionaría. Porque Calle era la hija dorada. Y los hijos dorados no fallan, nunca. Recordé un momento de hace 2 años. Finalmente había conseguido mi propio departamento, un pequeño estudio que podía pagar gracias a que mamá había firmado como cofirmante en el contrato. Me sentía orgullosa, independiente, hasta que 3 meses después sonó mi teléfono. Necesito quitarme como cofirmante, dijo mamá. Por motivos financieros. ¿Qué? No puedes simplemente. Ya hablé con el arrendador. Tendrás que volver a aplicar con tus propios ingresos. Mis ingresos apenas alcanzaban para sobrevivir. No podía calificar para el contrato sola. 30 días después, recibí la notificación de desalojo. Toda mi ilusión de independencia, de finalmente tener un espacio propio, se desmoronó en un instante. Mientras recordaba eso, sentí un fuego en mi interior. Todo lo que había soportado, la humillación, las comparaciones, las mentiras, estaba aquí frente a mí. No podía cambiar el pasado, pero sí podía usar esta verdad para construir mi futuro. Sabía que Calle había tenido que salir de Whitman, que mamá había mentido a todos para mantener su imagen de hija perfecta, y yo tenía la información, y con ella podía trazar mi propio camino. Uno donde no dependería de nadie para ser respetada ni reconocida. Esa tarde, después del brunch, no me fui con lágrimas ni resentimiento. Me senté en mi departamento, revisé cada documento, cada correo y cada nota de Patricia Hoffman. Todo era evidencia, sí, pero también era una lección. Podía aprender de los errores de Calle, entender cómo funcionaba ese mundo, y evitarlo. Yo no tenía que ser la segunda hija, ni la ignorada, ni la que siempre quedaba a la sombra. Mientras miraba la lluvia caer por la ventana, me prometí algo: construiría mi propia versión de éxito. No importaba cuánto Calle brillara, ni cuántas mentiras contara mamá. Naomi Cruz tendría su propio camino, uno que nadie podría manipular ni controlar. Y esta vez, nadie le empujaría afuera. Después de revisar los documentos, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era solo curiosidad ni enojo, era claridad, y con claridad vino una sensación de poder que nunca antes había experimentado. Cada carta, cada correo, cada documento de Patricia Hoffman me mostró cómo funcionaba realmente el mundo de Calle y de mamá, un mundo de apariencias, de secretos cuidadosamente guardados. De verdades escondidas detrás de sonrisas impecables y discursos ensayados. Durante días no pude dejar de pensar en todo lo que había descubierto. Cada noche me sentaba con mi cuaderno y escribía. No eran poemas, ni historias inventadas, sino planes estratégicos. Ideas de cómo podía construir mi vida sin depender de nadie, cómo podía aprovechar mis habilidades y mi creatividad para generar oportunidades reales. Primero hice un inventario de mis propios recursos. Tenía experiencia en la librería, conocimiento sobre literatura y ventas, tiempo, disciplina, y sobre todo, determinación. Eso era más valioso de lo que nunca me había permitido admitir. Entendí que podía combinar lo que amaba, escribir, leer, crear contenido, con algo que fuera rentable, algo que me diera independencia económica y emocional.
Pensé en abrir un blog o una revista online, empezar a publicar mis poemas y escritos, incluso buscar pequeños trabajos de edición o traducción. Todo podía ser un paso hacia la independencia. Cada idea que surgía me llenaba de emoción, y por primera vez, sentí que estaba diseñando mi futuro, en lugar de reaccionar al mundo que siempre me había hecho sentir invisible. Empecé a planear acciones concretas. Mi primer paso fue ahorrar todo lo que pudiera. No quería depender de mamá ni de Calle nunca más. Cada dólar que guardaba era un ladrillo en la base de mi libertad. Luego, empecé a investigar cursos online, talleres de escritura, plataformas donde pudiera publicar y difundir mi trabajo. Cada recurso que encontraba era una herramienta para construir mi propia versión de éxito. Mientras tanto, también procesaba lo que había descubierto sobre Calle. Ya no me sentía celosa ni resentida. Sentía comprensión y, de alguna manera, empatía. Calle había sido empujada por el mismo mundo que mamá había construido, un mundo donde la perfección y la imagen importaban más que la verdad. Pero yo podía aprender de eso. Podía observar sus errores y sus secretos, y utilizarlos para no repetirlos. También empecé a practicar mentalmente cómo sería mi vida cuando realmente tuviera independencia. Imaginaba mi propio espacio, mi propia rutina, mis propios proyectos. Cada escenario que creaba en mi mente era más real que cualquier cena familiar donde me habían ignorado. Cada pensamiento me hacía sentir más fuerte, más segura, más decidida. Una tarde, mientras trabajaba en la librería, sentí que mi visión se ampliaba. No solo podía construir mi independencia, sino también mi reputación y mi autoridad en el mundo que me interesaba, la literatura, la escritura y la creatividad. No necesitaba el reconocimiento de Calle ni de mamá. Mi éxito no tenía que medirse con comparaciones ni premios ajenos. Podía medirlo por mi constancia, por mis logros diarios, por la libertad que estaba creando. Esa noche, cuando cerré la librería, me senté frente a mi cuaderno y dibujé un plan paso a paso. Había metas inmediatas: publicar mi primer blog, organizar mis textos, establecer una rutina de escritura. Había metas a mediano plazo: construir un portafolio, atraer lectores, generar ingresos. Y había metas a largo plazo: crear mi propia marca, ser independiente, viajar si quería, vivir sin depender de la aprobación de nadie. Mientras escribía, sentí algo que nunca antes había sentido, una mezcla de paz y emoción, de claridad y confianza. Naomi Cruz ya no era la hija olvidada ni la hermana a la sombra. Era una mujer que empezaba a tomar control de su vida, que había descubierto secretos, errores y verdades que antes parecían imposibles de conocer, y los estaba usando como combustible para su propio éxito. Por primera vez, comprendí algo fundamental: todo lo que había soportado, toda la humillación, todas las comparaciones, no me había destruido. Al contrario, me había preparado. Cada injusticia, cada mentira de mamá, cada mentira sobre Calle, se había convertido en una lección, en un impulso, en un mapa de lo que no debía hacer y de cómo podía hacerlo mejor. Esa noche me acosté con el cuaderno lleno de notas y estrategias, respirando profundo. Sabía que nada sería fácil, que habría obstáculos, que los días de duda y miedo volverían. Pero también sabía algo más: esta vez, no iba a dejar que nadie controlara mi camino. Esta vez, Naomi Cruz sería la protagonista de su propia historia, y nadie podría borrarla, empujarla ni ignorarla nunca más. Durante 6 meses, no tuve un lugar fijo para dormir. Couchsurfing en casa de amigos, noches en el piso del departamento de conocidos, incluso dormí en mi coche 2 veces. Cada vez que llamaba a mamá para contarle la situación, su respuesta era fría, cortante. No es mi trabajo financiar tu fracaso. Necesitas madurar. Mientras tanto, Calle vivía en un brownstone que mamá había comprado como inversión. Cuando le pregunté, ella simplemente dijo: la carrera de Calle lo requería. Tú trabajas en una librería. Esas palabras me quemaron por dentro. Como si mi vida importara menos, como si yo mereciera menos. Esa noche escribí un poema que se llamó La hija invisible. Hablaba de vivir en la sombra de alguien más, de ser amada solo de manera condicional, de ver a un hermano adorado mientras tú solo eres tolerada. Lo publiqué en mi blog. Un blog que apenas seguían 7 personas.
Al principio pasó desapercibido, pero luego empezó a compartirse. Y volver a compartirse. Para la mañana siguiente, tenía 3.000 compartidos. Comentarios comenzaron a inundar mi publicación. Esta es mi vida. Gracias por escribir esto. ¿Estás bien? Un comentario me hizo detenerme. ¿Es esto sobre Cali Cruz? Alguien había reconocido los detalles. Mi poema se estaba difundiendo más rápido de lo que había planeado. Mi bandeja de entrada explotó. Historias similares, mensajes de apoyo, personas que se identificaban con cada palabra que había escrito. 3 días después, llegó una carta legal. De un despacho que no reconocí, representando a Cali Cruz. Decía, cese y desista. Eliminación inmediata de contenido difamatorio. Amenaza de demanda. La leí 2 veces, tratando de procesarlo. Luego saqué una captura de pantalla. La publiqué en mi blog, sin comentario alguno. Solo la imagen. La amenaza. El intento de silenciarme. Dejé que la gente decidiera qué significaba. Y el Internet decidió rápido. Mi publicación se volvió viral. Comentarios, mensajes y compartidos continuaron llegando. Personas contaban sus propias historias de vivir a la sombra de hermanos, de sentirse invisibles ante sus padres, de luchar por reconocimiento en familias donde la perfección era lo único que importaba. Yo no había escrito solo un poema, había dado voz a un sentimiento que mucha gente llevaba dentro. Mientras leía cada mensaje, cada historia, sentí algo que nunca había sentido antes: poder. No poder sobre otra persona, ni sobre Calle, ni sobre mamá, sino poder sobre mi propia voz. Por primera vez, mi experiencia, mi dolor, mi verdad estaban siendo escuchados y validados. Esa noche, me senté frente a la computadora y escribí otra entrada en mi blog, esta vez más reflexiva. No solo hablaba de lo que había vivido, sino de cómo podía transformar mi dolor en fuerza. Cada palabra que escribía me llenaba de energía, de determinación, de claridad. No podía controlar lo que mamá o Calle hicieran, pero podía controlar lo que yo hacía con mi vida, con mi voz, con mi creatividad. Y mientras miraba la pantalla llena de comentarios de personas que se sentían representadas, supe algo crucial: esta era solo la primera vez que mi voz tenía impacto. Si podía tocar a personas que ni siquiera conocía, podía tocar al mundo. La Naomi que había sido ignorada, la hija invisible, la hermana a la sombra, estaba empezando a emerger. Mamá me llamó llorando como nunca la había escuchado. Su voz estaba rota, temblorosa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermana? ¿Acaso disfrutas destruirla? Me quedé tranquila. No respondí con enojo. Solo respiré y recordé por qué había hecho lo que hice. Esa misma noche había escrito un poema sobre mi experiencia, sobre lo que significaba ser la hija invisible, sobre vivir en la sombra de alguien que todos alababan. Estás haciéndola ver mal, dijo mamá entre sollozos. La gente está haciendo preguntas. Tal vez ella debería responderlas. Siempre has estado celosa. Siempre quisiste arruinarla. No arruiné nada, mamá, le respondí en mi mente, porque en realidad no dije nada. Solo hablé. Solo conté mi verdad. Ella gritó algo más, pero entre sus llantos no pude entenderlo. Colgué el teléfono y, por primera vez, no sentí nada. Ninguna culpa, ningún miedo, solo un vacío tranquilo, un alivio silencioso. Ese mismo día, recibí un mensaje en LinkedIn de la mujer del despacho, la abogada de la que había hablado antes, la que trabajaba en cumplimiento legal. No estaba navegando casualmente ese día. Trabajo en cumplimiento legal. Vi tu publicación en el blog. Los documentos que mencionaste son reales. Puedo verificarlos. Mi corazón se aceleró. ¿Cómo? Tengo acceso a bases de datos de la industria, redes de denuncias anónimas. Lo que hizo Cali está documentado. Puedo hablar sobre ello de forma anónima si lo necesitas. Le pregunté. ¿Por qué me ayudarías? Porque he visto demasiadas personas salirse con la suya mientras los que dicen la verdad son silenciados. Avísame si necesitas un testigo. Tenía una aliada, alguien con credibilidad, alguien que podía validar todo lo que yo había descubierto.
por primera vez sentí que no estaba sola. Sentí que podía ir más allá. El juego apenas comenzaba. Un podcast sobre dinámicas familiares me contactó días después. Habían visto mi blog y querían que contara mi historia. Acepté, pero no mencioné a Calle directamente. No era necesario. Conté mi verdad, sobre ser la hija invisible, sobre ver cómo una hermana era adorada mientras yo era avergonzada, sobre los documentos que encontré, los patrones de engaño, las familias construidas sobre mentiras. El episodio se lanzó un martes. Para el viernes, tenía 500.000 de descargas. Los comentarios explotaron en redes sociales. Personas de todo el país se identificaban con mi historia, compartían experiencias similares, lloraban, agradecían, se sentían comprendidos. Poco después, un periodista de una publicación legal profesional recogió el hilo. Publicó un artículo titulado El lado oscuro de las Golden Girls legales, cuando las historias de éxito se desmoronan. No mencionó a Calle directamente, pero la línea de tiempo y los detalles coincidían. Mi historia ya no era solo un poema ni un blog pequeño, se estaba convirtiendo en un fenómeno. Lo que había vivido como dolor y humillación se había transformado en voz, en poder, en resonancia. La hija invisible finalmente era vista. Y esta vez, nadie podía ignorarla. Después del podcast y del artículo, mi vida cambió de manera que nunca había imaginado. Mi blog empezó a recibir miles de visitas diarias. Mensajes llegaban de personas de todo el país, compartiendo historias parecidas, padres que solo valoraban a un hijo, hermanos a los que adoraban y otros que ignoraban, familias construidas sobre apariencias y secretos. Cada mensaje que leía me llenaba de fuerza. Ya no estaba sola, ya no era la hija invisible. Empecé a recibir invitaciones a entrevistas, programas de radio locales, otros podcasts. Algunos querían un enfoque legal, otros un enfoque emocional, humano. Cada vez que contaba mi historia, lo hacía con más confianza. No hablaba de Calle por nombre, pero la gente entendía. No importaba. Lo que contaba era universal. Lo que yo había vivido, muchos lo habían sentido. Mientras tanto, seguía trabajando en mi independencia económica. Me inscribí en talleres de escritura profesional, marketing digital y creación de contenido. Aprendí a monetizar mis publicaciones, a construir una marca personal basada en mi voz auténtica. Cada curso, cada consejo que aplicaba, era un ladrillo más en la base de mi libertad. Un día, decidí organizar mi primer evento online, un taller donde enseñaría a otros a escribir sobre experiencias personales, a transformar dolor en creatividad y a encontrar poder en la propia voz. La inscripción se llenó en horas. Personas de distintos estados, algunas incluso de otros países, querían aprender de mi experiencia. Fue la primera vez que sentí que mi historia no solo me ayudaba a mí, sino que podía ayudar a otros. Pero también llegaron desafíos. Mamá me llamó varias veces, con enojo, con amenazas veladas. Calle, al principio, intentó contactarme, enviando mensajes que parecía que solo querían intimidarme o que me retractara de todo. Yo no respondí. Esta vez no era miedo ni culpa lo que sentía, era determinación. Había aprendido a poner límites, a proteger mi espacio y mi voz. Incluso hubo un momento en que recibí una carta formal de los abogados de Calle, similar a la anterior, pero ahora yo estaba preparada. Tenía evidencia, tenía asesoría legal, y lo más importante, tenía respaldo de personas con credibilidad. Respondí con calma, asegurándome de que todo estuviera documentado. Esa noche me sentí más poderosa que nunca. Mi vida comenzó a expandirse de formas inesperadas. Los ingresos de mi blog y mis talleres me permitieron mudarme a un pequeño apartamento propio, esta vez sin depender de nadie. Cada detalle que elegía para mi espacio, desde los muebles hasta la decoración, era un recordatorio de que estaba construyendo mi mundo, mis reglas, mi independencia. Además, me animé a participar en conferencias y charlas sobre liderazgo, creatividad y resiliencia. Cada vez que hablaba en público, recordaba todos los años que me habían hecho sentir pequeña, invisible, menospreciada. Y cada vez que veía a alguien en la audiencia identificarse con mi historia, sentía que todo el dolor pasado se transformaba en algo positivo. Mi relación con Calle y mamá cambió también, pero de manera distinta.
Ya no me afectaban sus juicios ni sus intentos de manipulación. No necesitaba su aprobación ni su reconocimiento. Mi poder estaba en mi voz, en mi trabajo, en mi independencia. Calle seguía siendo admirada por muchos, pero yo estaba construyendo un respeto que no dependía de comparaciones. Mamá, por su parte, finalmente tuvo que aceptar que ya no podía controlar mi historia ni mi camino. En paralelo, mi poesía y mis relatos comenzaron a llamar la atención de editoriales. Publicar un libro, algo que había soñado durante años, dejó de ser solo un deseo y se convirtió en un objetivo concreto. Cada paso que daba me acercaba más a convertirme en la mujer que siempre había imaginado ser, libre, escuchada, respetada y poderosa. Y lo más importante, por primera vez en mi vida, ya no sentía que estaba compitiendo con nadie. No estaba tratando de superar a Calle ni de demostrar nada a mamá. Mi éxito era mío, auténtico, construido con mis reglas. La hija invisible había dejado de ser invisible. Había encontrado su voz, su fuerza, su lugar en el mundo. Todos los detalles encajaban. Cualquiera que prestara atención sabía exactamente de quién se trataba. El artículo se volvió viral dentro de círculos legales. Al día siguiente, el perfil de Calle en LinkedIn desapareció. Su Instagram pasó a privado. Estaba escondiéndose. 2 semanas antes del Día de Acción de Gracias, mamá me mandó un mensaje de texto. Sigues invitada este año a la reunión familiar. Por favor, compórtate. Por un momento casi le digo que no iba, pero luego pensé, ¿por qué debería esconderme yo? Esta vez no iba a desaparecer. Respondí sí al RSVP. Pero esta vez no iba a llevar solo la salsa de arándanos. Esta vez iba a llevar la verdad. Llegó el Día de Acción de Gracias. La misma casa, las mismas personas, pero una energía distinta flotaba en el aire. Todos sabían del podcast, de los artículos, de la controversia, pero nadie lo mencionó directamente. Nos sentamos a comer, pretendiendo que todo era normal. Mamá se levantó para dar su tradicional brindis. Estoy tan agradecida por mi familia, y estoy tan orgullosa de mi brillante hija. Interrumpí con calma, con voz clara, dejando que cada palabra resonara. ¿Cuál de ellas, la que defraudó a clientes o la que sobrevivió a ti? El cuarto se congeló. 14 rostros se giraron hacia mí. La cara de Calle se puso blanca. La boca de mamá se abrió, pero no salió ninguna palabra. Metí la mano en mi bolso, saqué un sobremanila y lo deslicé sobre la mesa hacia mamá. Esta es la que tú elevaste. La hija que elogiaste, la que elegiste sobre mí. Abrí el sobre, dejando que los documentos se derramaran sobre la mesa, pruebas de fraude en facturación, quejas en recursos humanos, acuerdos de conciliación, y señalándome a mí, dije. Y esta soy yo. La que enterraste para construir tu hija perfecta. Me levanté, agarré mi abrigo y dije. Disfruten su cena y salí. El efecto fue inmediato. Mi primo compartió el episodio del podcast en el grupo familiar de WhatsApp, el verdadero, aquel en el que yo no estaba incluida. Alguien filtró más información. Otros asociados de la firma de Calle confirmaron la historia. Calle borró todas sus redes sociales. Mamá envió un mensaje frenético al grupo. Estamos siendo atacados. Pero ya era demasiado tarde. La verdad estaba afuera, y no podía borrarse. Cada comentario, cada mensaje de apoyo, cada historia compartida en redes reforzaba que lo que yo había hecho no era un ataque personal, sino justicia. Por primera vez, yo no estaba a la sombra de nadie. Esa noche, mientras caminaba sola hacia mi departamento, sentí una mezcla de liberación y poder. La familia podía intentar reaccionar, esconderse, negar, gritar o llorar, pero ya no me importaba. La hija invisible se había levantado, había hablado y había cambiado todo para siempre. La verdad ya estaba ahí, y nadie podía ignorarla. La noche que salí de la casa de mamá, el aire frío me golpeó la cara y por primera vez en años respiré sin miedo. No sentía culpa, ni ansiedad, ni la necesidad de justificarme. Solo había liberación. Cada paso que daba me alejaba del peso de ser la hija invisible y me acercaba a la Naomi que finalmente estaba tomando control de su vida. Al día siguiente,
los mensajes no dejaban de llegar. Familiares que nunca habían hablado conmigo me escribían: nunca supimos que te sentías así. Gracias por abrir los ojos. Otros simplemente me felicitaron por tener el valor de exponer la verdad. Incluso desconocidos, que habían escuchado el podcast o leído los artículos, me enviaban mensajes de apoyo y reconocimiento. Por primera vez, sentí que mi voz tenía un impacto real. Calle desapareció por completo. No respondía a mensajes, llamadas ni correos. Su silencio lo decía todo. Su carrera, que mamá había presentado como perfecta y brillante, estaba ahora en duda para todos los que habían seguido la historia. La hija dorada se había revelado como vulnerable, humana, y víctima de su propio engaño. Mamá estaba desbordada. Intentó controlar la narrativa enviando mensajes a primos, amigos, incluso colegas de trabajo de Calle. Pero ya nadie le creyó del todo. Las pruebas estaban sobre la mesa, visibles y contundentes. Yo, en cambio, empecé a construir una nueva rutina. Me despertaba temprano, escribía, trabajaba en mis proyectos, revisaba correos de apoyo y colaboraciones. Cada tarea era un recordatorio de que no necesitaba la aprobación de mi familia para avanzar. Abrí un espacio de consultoría online para quienes querían aprender a transformar experiencias difíciles en historias poderosas. Mis talleres se llenaban rápido, y cada participante que me agradecía sentía como si estuviera sanando parte de mi propio pasado. Incluso empecé a dar entrevistas en medios más grandes. Cada vez que hablaba, enfatizaba algo: no se trataba de destruir a nadie, sino de visibilizar lo que muchas personas vivían en silencio. Historias sobre la presión familiar, sobre comparaciones injustas, sobre vivir bajo expectativas que nunca pedimos. La audiencia me escuchaba y se veía reflejada. Esto se convirtió en mi propósito: dar voz a los invisibles, a los ignorados, a los silenciados. Mamá intentó contactarme varias veces. Mensajes cargados de reproches, llamadas sin respuesta, incluso amenazas sutiles. Pero yo había aprendido a mantener límites claros. Respondía solo si era necesario, y siempre con firmeza. Por primera vez, yo dictaba las reglas del juego. Nadie podía manipularme ni asustarme. Con el tiempo, recibí una invitación inesperada. Una editorial quería publicar un libro mío. Mi historia, mi voz, mi experiencia como hija invisible y luego como mujer que recuperó su poder, sería plasmada en un libro completo. Fue un proyecto que me tomó meses, pero cada página era un recordatorio de que todo el dolor pasado había servido para construir algo real, sólido y propio. Mientras escribía y publicaba, también comencé a viajar sola, explorar nuevas ciudades, conocer gente que compartía intereses similares. Cada viaje era una celebración de independencia. Un recordatorio de que la vida podía ser plena sin depender de la validación de mamá ni de la aprobación de Calle. Incluso en las reuniones familiares posteriores, el poder había cambiado. Ya no era la hija a la sombra. Mi presencia imponía respeto, aunque silencioso. Nadie podía ignorar que había hablado, que había expuesto la verdad y que había construido un camino propio. Mamá todavía intentaba controlar las conversaciones, pero yo ya no participaba en su narrativa. Calle permanecía ausente, y yo me sentía en paz con eso. La hija invisible se había convertido en la mujer que nunca más sería opacada. La voz que había sido silenciada durante años ahora era escuchada, respetada y admirada. No necesitaba más validación que la de mi propia conciencia y el apoyo genuino de quienes me rodeaban. Cada correo, cada mensaje, cada publicación que compartía reafirmaba algo que había aprendido tarde pero de manera definitiva. El respeto y la libertad solo se ganan cuando uno se atreve a ser auténtico y a defender su verdad, sin miedo. Esa fue la victoria definitiva, no una venganza, no un escándalo, sino la conquista de mi propia vida. La Naomi que había sido enterrada bajo comparaciones y humillaciones había emergido. Fuerte. Libre. Invisible para nadie. No respondía a nadie directamente, pero la gente sí me respondió de manera privada. Mensajes de disculpas, de sorpresa, de personas que decían que nunca se habían dado cuenta, que no tenían idea de lo que yo había vivido. Poco a poco, la imagen de la familia perfecta que mamá había construido se empezó a agrietar completamente. Esa noche escribí una carta para mamá.
No para enviarla, solo para decir todo lo que nunca había podido decirle frente a frente. La carta estaba llena de palabras que habían estado atrapadas en mi garganta durante años, mi dolor, mi frustración, mi enojo. Le dije que no la perdonaba y que probablemente nunca lo haría. Pero mientras escribía, entendí algo importante: mamá nunca me vio realmente. Nunca vio a Naomi de verdad. Vio a la versión que ella había creado, la hija decepcionante, la que fallaba, la que no alcanzaba sus expectativas. Pero esa persona nunca existió. Yo estaba completa. Talentosa. Valiosa. Con o sin su aprobación. Con esa revelación, cerré el cuaderno, lo guardé y la dejé ir de mi mente y de mi corazón. Un año después, mi pequeño libro de poesía digital se convirtió en número 1 en un ranking indie. Cada poema era un pedazo de mi historia, de mi verdad, de mi camino hacia la independencia emocional y personal. El último poema del libro llevaba un título poderoso: La hija invisible habla. Fui invitada a leer en un festival literario. Un lugar pequeño, íntimo, con una audiencia que realmente quería escuchar mi voz. Caminé hacia el micrófono, miré a las caras frente a mí, y sentí algo que nunca había sentido en mi vida: aceptación genuina. Personas que valoraban mis palabras, que se conectaban con mis experiencias, que me escuchaban de verdad. Con voz firme y clara, dije: mi nombre es Naomi Cruz. Soy poeta, vendedora de libros y una hija que aprendió que ser amada de manera condicional significa aprender a amarse a una misma incondicionalmente. Leí mis poemas. Sentí cada palabra en mí misma, en mi público, en el silencio expectante y en los aplausos que siguieron. No se trataba de vencer a mi hermana, ni de demostrarle nada a mamá. Era mucho más profundo. Finalmente me estaba presentando al mundo en mis propios términos, con mi verdad, con mi voz, con mi poder. La hija que todos veían como la Beggar o la fracasada se había transformado en una voz que inspiraba, que conectaba, que tenía valor. La libertad que sentí en ese momento superaba cualquier aprobación que hubiera estado persiguiendo durante años. Por primera vez, no necesitaba que nadie más me validara. Esa noche, mientras caminaba de regreso a mi hotel después de la lectura, sentí algo que ninguna crítica, ninguna comparación familiar ni ninguna humillación pasada había logrado: me sentí completa. Me sentí vista. Me sentí libre. La hija invisible había dejado de estar en la sombra. Había encontrado su voz, su fuerza y su verdad, y nada ni nadie podía arrebatármelo jamás. Después de aquel festival literario, mi vida cambió para siempre. Por primera vez, no estaba definida por lo que otros pensaban de mí, ni por comparaciones, ni por expectativas familiares. La hija que todos habían considerado invisible se estaba convirtiendo en alguien que no solo se veía a sí misma, sino que también era vista por el mundo. Mis talleres de escritura y creatividad crecieron rápidamente. Personas de distintas ciudades, incluso de otros países, querían aprender cómo transformar experiencias dolorosas en arte, cómo darle voz a emociones que habían sido ignoradas durante años. Cada taller que impartía me fortalecía y me recordaba que mi valor no dependía de nadie más. Cada estudiante que me agradecía me devolvía un pedacito de mi propia autoestima que había estado enterrada por años de humillaciones y comparaciones. Calle y mamá seguían siendo parte de mi historia, pero ya no definían mi presente ni mi futuro. Calle continuaba desaparecida de redes sociales, tratando de proteger su reputación, mientras mamá seguía intentando controlar la narrativa familiar, ahora con menos éxito. Yo, en cambio, no necesitaba aprobación ni reconocimiento de ellas. Mi poder estaba en mi voz, en mis palabras, en mis logros. Un año después, publiqué mi primer libro impreso, una colección de poesía y relatos basada en mi vida, mis emociones y mi camino hacia la independencia. La primera tirada se agotó en semanas, y críticas de medios literarios me aclamaban como una de las voces más honestas y poderosas de la nueva generación de escritores. Lo más importante, cada lectura, cada comentario, cada aplauso confirmaba lo que yo siempre había sabido pero que mamá nunca vio: yo era valiosa, completa y capaz. Empecé a recibir invitaciones a conferencias, festivales literarios y charlas motivacionales. Compartía mi historia de cómo sobreviví a una familia que me ignoraba, cómo enfrenté la mentira y la humillación, y cómo transformé todo eso en creatividad, fuerza y libertad.
Cada vez que hablaba frente a un público, veía en los ojos de las personas reconocimiento y empatía. Veía a jóvenes que sentían que nadie los veía, adultos que habían sido invisibles durante años y que, por primera vez, sentían que podían ser escuchados. Mis ingresos finalmente me permitieron mudarme a un departamento más grande, decorar mi espacio a mi gusto, viajar y conocer personas inspiradoras que me motivaban a seguir creciendo. Comprendí que la libertad económica y la independencia personal no solo eran metas, sino una forma de sanar heridas que habían marcado mi infancia y juventud. Un día, mientras caminaba por un parque en otoño, recibí un mensaje de Calle. Corto, frío, te vi en la entrevista. Bien hecho. No había reproches, no había enojo, solo reconocimiento tácito. No respondí. No necesitaba confrontación ni reconciliación. Mi victoria no era sobre ella, ni sobre mamá. Era sobre mí, sobre mi voz y mi vida. Con el tiempo, mamá intentó acercarse de nuevo, pero yo ya había aprendido a establecer límites claros. La relación cambió, no había más manipulación, ni humillaciones, ni comparaciones. Pude perdonar de verdad, no por ellas, sino por mí misma, y eso me liberó completamente. Aprendí que no necesitaba ser aceptada ni reconocida por quienes nunca habían visto mi valor real. Al final, la hija invisible se convirtió en una mujer libre, poderosa y respetada. La poeta que habían ignorado se convirtió en voz para miles, la mujer que había sido silenciada ahora era escuchada y admirada. Aprendí que el verdadero éxito no estaba en superar a alguien más ni en demostrar que tenían razón, estaba en construir mi propia vida, en establecer mis reglas y en aceptarme y amarme a mí misma, sin condiciones. La última vez que di una lectura de mi libro en público, sentí algo profundo. No era la Naomi que temía ser juzgada o comparada. Era la Naomi que había sobrevivido, crecido y conquistado su libertad. La hija que había sido invisible se presentó ante el mundo y dijo, con toda claridad: esta soy yo. Y nadie podrá borrarme jamás. Y en ese momento, rodeada de aplausos y sonrisas sinceras, entendí algo que me acompañaría por siempre: ser libre, ser auténtica, ser dueña de tu voz y de tu vida es el triunfo más grande que cualquiera puede alcanzar. La hija invisible se había convertido en la mujer que siempre había estado dentro de mí, completa, valiente y dueña de su propio destino.